Le querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, si veis a un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir, distinto de lo distinto. Lo que seas, que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Buenas tardes. Yo no sé para qué hablo con esto que me interpreten. Quita el micrófono. Dedos para arriba. Se oye bien. Ahora. No tengo que comer para hablar. A ver, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este inicio de ciclo de presentación de libros del curso 2022-2023. Como habéis visto, la joven que ha cantado es Anita, es aquí del barrio, para aquellos que vengáis de fuera y no la conozcáis, promesa de la canción para el futuro, que vamos, ya lo veréis. Sí, ahora reíros, pero cuando pase por aquí no nos salude porque ya sea muy famosa, ya veréis. Y la persona que ha leído el poema, pues es Sol Gómez Arteaga, que no es la primera vez que viene, y es la autora del libro que vamos a presentar.
no sé, es que hay veces que es complicado hablar, ¿no? de determinadas cosas, ¿no? Este libro, que es fruto de, bueno, de su buena literatura, pero fruto de su vivencia, de su experiencia, ella es trabajadora social, asistente social, ¿no? Trabajadora social, y es fruto de su vivencia, de su experiencia y de la sensibilidad a la hora de escuchar pacientes, ¿no? Y tenemos junto a ella, a su derecha, a José Juan Menendo Granados, que es prestigioso psiquiatra. A mí ambas son una chuleta, pero yo no la veo. Porque aquí estamos en confianza y estamos en casa. Es una persona enamorada de su profesión, de la psiquiatría, y preocupado también por los problemas mentales, que es de lo que trata el libro que ha escrito Sol. Y a la izquierda de Sol pues tenemos a Teón, que lo conocéis todos, es escritor, además de vecino de La Rosa, va por su segunda publicación, que la presentaremos aquí, y además lo presentará la compañera de su derecha, que es Sol, porque entre otras cosas para eso son paisanos, son de ese grupo. Y yo quería que no se me olvidara que le transmitas a la gente que ha hecho este libro, al fotógrafo y a la editorial, porque yo hay libros que uno encuentra por ahí que están, de esos que te encariñas con ellos, por lo bien hechos que están. Pues para mí este es uno de esos libros, por lo bien hecho que está, por lo bien encuadernado, por lo bien tratado, por todo. Tiene una pequeña pega, pero esa pega que tiene es fruto de la obligación de la fotografía, porque en el papel mate, la fotografía no queda bien. Tiene que ser un papel un poco satinado, por lo que sabéis, para que a mí el papel satinado en la lectura no me gusta. En este caso yo creo que está más que justificado, y yo quiero que le transmitas a la gente que ha hecho el libro, pues que yo por lo menos quiero agradecer. Y bueno, pues ya sin más, no sé qué orden queréis hablar, si quiero hablar primero José Juan, si quiero hablar Teo, si quieres hablar tú. Aquí estamos en casa. Sí, la así que como vosotros dispongáis. Ella dice que hay una escalera, hay una mujer que dice que eres tú. Sí, yo tengo aquí una escalera, pero me dice todas las escaleras, como que es una cosa que me resulta muy colocada y muy fría. Yo además casi me la salto siempre, ¿no? Pues nada, pues quiero advertirte que esta es tu casa, que acabas de tomar posesión de ella, que te encuentres a gusto y tranquilo. claro que sí. ¿Vale? Pues venga, adelante. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a acompañar a Sol y a los demás. Para mí es un gusto. Bueno, por otra parte, yo pido permiso a los escritores y licencia porque a lo mejor utilizo alguna interferencia en el lenguaje, pero bueno, como si fuera un intruso que intenta aprender de los demás, en este caso. Y estoy aquí fundamentalmente por la amistad también con Sol, que me une, y por la temática que trata el libro la conozco porque hemos trabajado juntos unos años y eso nos ha permitido compartir muchas de las cosas de los propios pacientes de los que se habla ahí. Y conocí entonces a Sol pues, cuando mi carrera profesional, yo ya estoy jubilado desde hace 4 años en la pública, después de haberme reenganchado un tiempo, y la conocí a ella, que ya tenía su trayectoria en el trabajo social, cuando apareció por salud mental, por la planta. Y aunque no era un enamoramiento, pues sí que fue un rechazo en el sentido de, yo con todo el permiso de Miguel, de solidaridad, de amistad, un poco de complicidad, de camaradería. Es decir, es una persona, por lo menos para mí, que desde que la conocí, pude reconocer unos valores que para mí eran importantes en mi profesión, en mi especialidad, sin que ella todavía lo fuera. Tiene una mirada que escucha, tiene una actitud silenciosa que no callada, tiene una importante capacidad de observación, que se complementa con una curiosidad, se esfuerza, es constante, se compromete, se asombra, y una palabra que si queréis luego buscarla por el diccionario, que es entusiasmo, que es una de las palabras más bonitas que tiene
para mí la lengua española, o castellana. El amor por los detalles. Eso se nota, y en lo que decía de la escucha, en la frase que en el libro aparece en la introducción, que es de un compañero psiquiatra de Valladolid, ya también jubilado, que dice: si hacemos preguntas no tendremos más que respuestas, mientras que si dejamos hablar seremos premiados con historias. Yo creo que ya eso en nuestro trabajo es importante, estar, pero sobre todo escuchar. Y en eso, en estos días estaba leyendo un libro, a mí me parece que es un libro precioso y emotivo, que es Hamnet, que es un libro que rememora de alguna forma con ficción y con realidad, porque Hamnet es Hamlet también. Y en un momento dado, cuando uno de los tres hermanos, dos de los cuales son gemelos, la hermana está hablando, y habla pues como hablan los niños, con trozos. Y la tía, en el mismo sentido que Fernando Colina, le dice: las palabras existen si se sabe escuchar. Porque los niños dicen las cosas que dicen que no las entendemos, salvo que lo entendemos, cuando estamos hablando de ellos. Me pareció que era una buena cosa. Ella es atenta, detenida, larga, lenta. Hace muy poquito también, al final de mes, Sergio del Molino, el de la España Vacía, se preguntaba: ¿y si descubrimos que no sabemos vivir en calma? Entonces, eso luego se ha potenciado con un artículo también en El País que vino la semana pasada, no sé si fue el día 22, en esta semana, donde se pregunta: ¿no habremos idealizado la lentitud? La autora, en este caso. Bueno, a mí me pareció que esto es, claro, no es la lentitud, es lo que supone la lentitud, lo que supone la calma, no es el tiempo, es el proceso, y el proceso que lleva el estar viendo a nuestro objeto de trabajo, nuestro sujeto de trabajo, que es el paciente, me parece que es delicado, lento, largo, entonces hay que estar. Bueno, el título, por eso digo que me meto donde no me llamo. El título, bueno, son 40 trazos de sombra. Los trazos en el diccionario son los pliegues, los dobleces, los lugares que están escondidos. Y la sombra es la oscuridad, la falta de luz, la falta de conocimiento, dice el diccionario también. Pero a mí lo que decía Alfonso, el libro se ilumina con la fotografía, me parece, de Óscar García Bárcena. Y desde luego estoy con él de acuerdo que las ediciones son estupendas. La edición de este libro, yo conozco algunos otros de la propia edición, y me parece que no desmerecen, hay muchos que desmerecen, no hay cosa que más me moleste a mí que estar leyendo un libro que cuando abro las hojas se desparrama. Así que no, eso no es un libro. En algún sentido, es también, no sé dónde lo leí hace poco, que en Alicia en el País de la Maravilla, Alicia dice: ¿y de qué sirve un libro que no tiene dibujo ni conversaciones? Yo de pequeño y de mayor, en microbiología, el libro no tenía ni un santo, se decía. Y eso era un horror. Entonces, me parece que el hecho de la fotografía, por muchas otras razones, no solo porque lo dijera Alicia en el País de la Maravilla, me parece que es una edición estupenda. En sí, no es un libro de autoayuda, ni mucho. Es decir, no busquéis, porque no es un libro de recetas. Me parece que los libros de autoayuda, no sé, no digo nada. Es una descripción fiable. La cercanía, a veces decimos la distancia, pero yo creo que es mejor la cercanía adecuada con un sujeto de trabajo. Es el respeto. Eso es lo que ella transmite en las historias que cuenta. El respeto, hay un texto de lo que yo considero que es como la Irene Vallejo de Italia, que es Andrea Marcolongo, que ella dice que el respeto en la etimología es lo mismo que el espejo, tiene la misma etimología que espejo, y el espejo no es más que vernos nosotros, y así tenemos que ver a los demás, como si fuéramos en un espejo nosotros mismos. Me parece que esa es una historia bonita. Es un tratado del alma, digo yo. El duelo, el amor, la custodia compartida, un hombre subido a un árbol, el mal llamado síndrome de Diógenes, mal llamado porque Diógenes no iba en pelota con
con un barril y al Diógenes aquí se dice que acumula cosas. Ella y yo hemos leído de Doctorón, me parece que era un libro muy bonito, de dos hermanos, que era uno ciego y el otro más. La demencia, ¿no? Nuestros mayores, bueno, el magnífico hombre de la sombra, el magnífico digo yo, ese relato es precioso, tiene humor negro en los relatos, en uno que se llama De colores, en Trufas de chocolate, en La gotera. Bueno, entonces yo lo que me gustaría, espero no extenderme, y, vamos, si no se me corta. ¿Desde dónde leer el libro? ¿Cómo leerlo? Hace muy poquito también leía un libro yo es que me meto donde no me llamo, de siempre, sobre cómo los escritores y los traductores a veces reflexionan sobre cómo hacer las cosas, qué imágenes buscan en lo que dicen, en lo que tienen que hacer. Entonces hay un texto muy bonito que se llama La palabra bonita. Entonces yo creo que la propuesta luego de cómo leerlo sería teniendo en cuenta casi cómo yo creo que trabaja ella y cómo trabajo yo. Vamos, yo, no porque sea yo, sino porque me parece que es un modo de intentar ver, y ahora digo por qué. Por ejemplo, con cuidado. Cuidado para nosotros es un término fundamental. En el libro anterior de ella, en El vuelo de Martín, Isabel Revilla del Río, que es la que le hace el prólogo, habla de cuidado, de tiempo. Ella dice que hay que tener tiempo para la entrega y el cuidado. Y en la introducción dice que hay que tratar las cosas importantes de la vida como quien tuviera a su cuidado un pez pequeñito. Bueno, un pez pequeño. Entonces esa idea de ponerse en el lugar del otro, en pensar en el otro, en imaginarse. Yo recuerdo cuando leí El Hobbit, que es el único que he leído de esa serie, vi una película, luego la película que hicieron, y me quedé un poco maravillado de que lo que yo había leído y lo que el autor me había transmitido o donde el lugar en el que yo me había puesto era efectivamente lo que se veía en la película. Es decir, que era esa cosa de que hay películas que no tienen nada que ver con o a lo mejor son mejores que el texto, pero me pareció esa es la posición que a mí me parece que hay que ponerse al leer el libro de ella. El cuidado es el buen trato, el acompañar, el contener, el acoger, la presencia, la disposición. Es decir, de las personas que salen en el libro, solo han tenido esta disposición, esta presencia, esta manera de estar. Desde ahí. Porque hay un autor francés, yo ya no sé si ha muerto, para nosotros importante, o para mí, que era Racamier, que trabaja mucho con los enfermos mentales graves, trabajaba. Y él tenía una premisa que decía que el abordaje del paciente mental grave, y no grave, que tenía dos principios. Uno era el cuidado y otro era el tratamiento. Entonces, sin cuidado, dice, no hay tratamiento. Es decir, es como, no sé, cuando vamos en el avión y hay una azafata que nos cuida y un señor que nos dice cuándo tenemos que entrar. Bueno, pues si nos hace un vuelo, seguro que el vuelo va a llegar a la misma hora. Posiblemente sí, o seguramente no. Pero eso es importante. Entonces, ese es el cuidado, ¿no? Cuando yo era pequeño, cuando yo era médico residente, hace ya muchos años, el personal auxiliar, que yo creo que es extensible a todos, se llaman cuidadores. Es una palabra preciosa. Yo no se llaman auxiliares, se llaman cuidadores. Es decir, que eran los que cuidaban, es la palabra bonita. Entonces, me parece que ese término cuidado es el que uno tiene cuando lea esto y se ponga en el lugar del que está leyendo lo que le pasa al otro. Hay dos figuras muy bonitas que evocan un poco esto que digo, en el sentido del otro que está falto, que tiene dificultades. Una es el kintsugi. El kintsugi es una técnica de la cerámica japonesa, muy bonita, que supone que cuando un cacharro, un jarrón, un objeto se te rompe, tú lo recompones pegándolo con oro, con láminas de oro, y entonces el objeto
conserva la presencia de lo que es el objeto y el intento de arreglar algo para hacerlo, para que siga manteniendo. A mí, curiosamente, una trabajadora social, cuando estaba trabajando en Leganés, me regaló uno, no de láminas de oro, y es una cosa preciosa. Y esa es una situación que evoco pensando en la propia imperfección de uno mismo. Nosotros ninguno somos completos. Y en ese sentido, hay, es decir, que somos imperfectos, que tenemos grietas, que tenemos que cubrir. Y el otro es un libro que compartimos ella y yo también, solemos compartir. Porque durante un tiempo que se rompió por el confinamiento, hicimos una tertulia literaria. Es decir, que lo que yo le haya podido aportar a ella de salud mental, de conocimiento, de salud mental, ella me lo ha devuelto con creces en aquella tertulia literaria, ¿no? Bueno, pues en uno de esos libros, que se llama un libro precioso, Vivir con nuestros muertos, que es una rabina, porque las mujeres no suelen ser rabinas, pero lo es, en Francia, y entonces habla de una tradición judía que es que desde que destruyeron el templo, cualquier lugar que se construye se deja un trozo sin hacer, para recordarnos que no estamos hechos del todo, para recordarnos que estamos sin construir. Es decir, y los enfermos son personas que están con grietas, que están sin construir. Y me parece que eran dos cosas importantes, esta cosa que decía de los cuidados fundamentalmente y esto que hablaba. Y luego los otros aspectos me parece que son también para cuando uno lea, se ponga en esa disposición, es del final de dos libros. Uno, el al que me he referido antes, que es al que me refería al principio, era el vuelo de Martín. Entonces al final, ya casi en la penúltima página, Martín habla de que le prestaran atención. Prestar atención, esto lo estáis haciendo vosotros, conmigo, que me estáis prestando atención. Los pacientes también nos prestan atención y nosotros les prestamos atención a ellos. Es decir, prestar atención no es gratuito. Es decir, yo me tengo que esforzar en, si me prestáis la atención, decir algo que tenga algún sentido. Si no, esto no tendría sentido. Entonces, me parece que eso con los pacientes, entonces los pacientes te devuelven cosas muchas veces, te devuelven el mismo cuidado que tú tienes con ellos. Es decir, el paciente que es capaz de cuando no viene, estoy hablando de la pública, no de la privada, y llama para decir que no puede ir, que por favor le cambie el lado. ¿No? Que haya gente así. Y estaba recordando una anécdota simpática, que hay muchas, pero una que me hizo mucha gracia, que nosotros le estábamos prestando atención. Íbamos otro compañero y yo a hacer un grupo que hacemos todos los días en la planta de psicóticos de enfermos mentales graves. Y entonces nos dice, íbamos los dos, y dice, se ha vuelto Torrebruno. Y miro yo a mi amigo, que era otro compañero como yo, y le digo, joder, ¿tú te has enterado? Y dice, no, yo vengo con la respuesta. Y dice, ¿ves? Entonces, bueno, ¿cómo? Dice, sí, se ha suicidado en un bonsai. ¿Os acordáis de Torrebruno? Torrebruno era un personaje así, de alto. Y entonces, bueno, pues nosotros le prestamos atención. Y él nos contó, la atención que le prestamos fue de vuelta con ese chiste. Bueno, eso es una parte, ¿no? Importante a mí me parece de esta lectura y de este cuidado con los pacientes, el prestarles atención. Bueno, la atención mayor es la del enamoramiento. Claro, porque Ortega venía a decir que lo digo porque tiene que ver con la locura de amor, por los gustos y de locura. Esta anomalía psicológica que arrastra al amante con morboso impulso a concentrar en el amado toda su atención, antes saludablemente dispersa en una rica variedad de asuntos. Me pareció que era un buen ejemplo de prestar atención, pero bien. Que se presta, que no se regala, que vosotros me la estáis prestando. Y entonces, y el otro punto del libro, me decía que eran dos, es al final, en la dedicatoria, que dedica
a Miguel, pues, digo esto por lo del enamoramiento, de su padre fallecido, y dice ella que gracias a la memoria del corazón siempre está con nosotros. Es que la memoria es del corazón, no es del cerebro. Entonces el último texto que yo acabo de leer, que recién parido que es un tratado, se llama, a ver si lo tengo por aquí, el tratado de la memoria. Bueno, es de una filósofa que vive en Cataluña, la trama de la memoria, dice. Y ella cuenta cómo los antiguos egipcios, también los hebreos, de otra manera, pero los antiguos egipcios enterraban a los muertos con el corazón, porque decían que el cerebro no servía para nada, que donde estaba todo era en el corazón. Y ella dice, es que se recuerda con el corazón. Claro, y en esto se recuerda el corazón, lo digo por las palabras, es que claro, recuerdo es recuerdo, y el cuerdo es el cordi, es el cordi, es el corazón. No tengo que decir cordialidad, de dónde viene concordia, de dónde viene cordura, de dónde viene acuerdo, de dónde viene desacuerdo. Y luego ya lo último, ya con esto acabo, en el papiro de Ebers, sigo hablando de los egipcios, que es de 1500 años antes de Cristo, se atribuía al corazón, a través de sus latidos, la capacidad de hablar. Es decir, que tenían que enterrar a un muerto con el corazón, pero si no, no iban a poder seguir hablando ni con los vivos ni con nadie. Entonces me parece que poniendo el corazón, hablamos con esto. Bueno, esto quería contar. Muchas gracias. Después de lo de Torrebuno, 1.61, que decía que el canto estaba 1.61, sí. Me toca. No sé, si a ti te toca. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los comparecientes y gracias por estar aquí. A ver, como reza en el cartel que anuncia este acto, yo estoy aquí en calidad de socio de Acrola y escritor. Lo del socio de Acrola es una honra llevarlo, o sea, me estoy satisfecho, correcto y un orgullo. Ahora lo de escritor, que además he oído varias veces, esos son como palabras mayores. No son palabras mayores, Si me vas a contestar. No, es que hay veces que somos demasiado, la falsa modestia no es virtud. Tú escribes y escribes bien. No escribes en Planeta, tampoco escribes en Planeta, ni falta clase, porque igual si escribiera por ahí no la publicaban nada, y a mí tampoco, y tenemos la suerte de que si escribes en otros sitios, porque el otro día me dice un amigo, el cabrón este me dice que escribe bien. ¿Sí? Tendré que ir retirando lo dicho. Porque iba a decir, bueno, yo en todo caso me considero un escribidor, más que un escritor. Pero bueno, porque de todas formas voy a dar la vuelta a la tortilla, porque digo, con esto de escritor y tal, como que me vine arriba y me entraron ínfulas y digo, bueno, vamos a ver. Pues a ver, yo podía plantear mi intervención, lo que voy a decir y tal, pues desde el punto de vista de técnica narrativa. Pues ya que tengo el título de escritor, pues vamos a comentar el libro desde el punto de vista de técnica narrativa. No en vano hemos pasado por talleres literarios y nos han enseñado muchas cosas que luego se nos olvidan o que somos incapaces de poner en la práctica. Pero bueno, digo, a lo mejor por aquí pues puedo funcionar. Entonces, pues nada, he escrito 2 o 3 folios que ahora dentro de un momento paso a leerlos, porque antes voy a hablar de mi relación con Sol Gómez Arteaga, que yo la conocí hace 4 años cuando presentó el libro este del Sol a la Tinaja y otros cuentos, que también es un libro de relatos que se presentó aquí, pero que antes presentó en la Casa de León.
Y entonces, un día, Quirino, ahí presente, socio de Acrola también, y de León, me dice, oye, hay una chica de mi pueblo que es escritora, pues va a presentar un libro en la Casa de León y tal. Y yo voy a ir y tal, ¿quieres venir? Y digo, pues oye, muy bien. Y nada, nos fuimos los dos para allá, me la presentó. Y tú también fuimos de aquí juntos, quizás. No lo sé. Bueno. El hecho es que, bueno, pues digamos, yo la conocí ahí en esa presentación. Y bueno, comentando, pues digo, bueno, pues hay tres cosas en común, tenemos tres cosas en común. La condición de leoneses, la afición por la escritura y el paso por los talleres literarios, que también tú pasas. Es más, yo creo que ahí apunté, creo que habíamos tenido una profesora común que era Magdalena Tirado, en una escuela de escritores, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, pues nada. Esos son los antecedentes. Pues paso un poco a cómo se produjo el tema. Entonces, cuando Alfonso me llamó al móvil el lunes de esta semana para proponerme participar en este acto, pues yo estaba en León. Aunque, dicho sea de paso, en ese momento me estaba metiendo en el coche, o estaba ya en el coche para arrancarlo y volver. Y bueno, me explicó el motivo de la llamada y yo un poco reticente le contesté, pero si no me va a dar tiempo siquiera a leer el libro, mientras llego, nada, ya verás como sí, que son relatos cortos, dice, están muy bien escritos y son fáciles de leer, te va a gustar seguro. Bueno, la capacidad de persuasión de Alfonso no la voy a descubrir yo aquí, así que acabé claudicando, lógicamente. Digo, bueno, vale, pues ya haré lo que pueda. Bueno, la verdad es que me dio el libro, me puse a leerlo y pronto pude corroborar que la lectura era amena y fluida y que una historia tras otra me iba metiendo de lleno en el libro. Me duró casi 4 días, en realidad 3 y un poquillo luego revisar y tal. Iba leyendo a ratos, porque ya no puedo leer concentrado más de una hora y pico seguidas. Cada vez más inmerso en las desdichas de los personajes, hasta que llegué al final con la sensación de que el libro me había encantado. O sea, a pesar de las presiones y de la premura, lo disfruté muchísimo. Y ese es el primer mérito que yo destacaría, ¿no?, en el libro. Lo bien que se leen los relatos y cómo te atrapan a medida que vas leyendo uno tras otro. Y claro, esa sensación no surge por inspiración divina. No es algo que salga así a voleo. Ahí hay un manejo muy hábil y eficaz de recursos narrativos. Y entonces comento algunas cosas. En cuanto a la voz del narrador, hay muchos relatos escritos en tercera persona, desde fuera o desde dentro del personaje, pero también hay muchos en primera persona, como A través del espejo y otros más. Pongo A través del espejo porque fue el primero que leí, que creo que leí en primera persona, si no se me escapó otro antes. En segunda persona, como 5231, Agua carbonatada y otros más. Hay en primera persona con un narrador testigo, como Bar Corner. Hay el monólogo interior del propio protagonista, como La maleta. Hay historias construidas desde el punto de vista de varios personajes, como Hermanos de leche y alguno que otro. Hay relatos en forma de diario, en forma de carta. O sea que hay una variedad tremenda en la forma de presentar cada historia con una voz narrativa diferente. A eso hay que añadir el juego continuo con los tiempos pasado y presente. Y un estilo, desde mi punto de vista, claro y conciso, de economía de palabras y sin frases superfluas. Bueno, por último, la voz del narrador se mete en la piel de los personajes,
poblada de fantasmas, obsesiones, frustraciones, y los observa con curiosidad de entomólogo. Es muy detallista. Va de lo particular, la anécdota, el detalle, la pequeña intrahistoria de sus personajes, a lo general, a la expresión de un mundo desconfigurado que el lector a veces lo nota tan próximo que roza su propia identidad y desafía su supuesta cordura. Pues bien, todos esos recursos narrativos, sabiamente intercalados en los relatos, es, en mi opinión, lo que confiere variedad, amenidad y capacidad de seducción a la lectura. Bueno, he comentado lo que me ha parecido desde el punto de vista formal. Luego, en cuanto al contenido, pues tengo aquí unos puntos. Estamos ante 40 historias que ilustran una variable panoplia de disfunciones o desórdenes mentales en los que viven inmersos los personajes. Entre ellos hay personas distintas, instaladas en mundos de fantasía, pero también hay personas cuasi normales, que fantasean las ilusiones y deseos que les niega la realidad de sus vidas cotidianas. Escribe sin preámbulos, sin explicaciones previas. Entramos directamente a la narración de un misterio de la mente humana que se va desvelando progresivamente a medida que se avanza en la lectura del texto. Teniendo en cuenta que un relato es la narración de un conflicto que afecta a su protagonista, si algo tienen patente los relatos de este libro, son los conflictos en los que viven atrapados sus personajes, que no hacen sino lidiar como pueden con sus propios fantasmas. Cada relato se nos presenta como un momento crucial, una revelación, un instante en que la tensión llega al límite. Los protagonistas, ese catálogo de personas distintas, están viviendo un momento trascendental de su conflicto. Y la voz del narrador nos enseña solo la punta visible del iceberg y nos deja a los lectores imaginar y completar el resto de la parte sumergida. Por cierto, que la imagen del iceberg referida al relato no es mía, sino que eso nos lo enseña en el taller, y si mal no recuerdo es de Hemingway, que en su teoría del relato pues cree que, digamos, lo que se escribe debe ser solo la punta del iceberg de toda la historia, y el resto de la historia la tiene que recomponer el lector. Los finales suelen quedar abiertos y consiguen que sintamos una honda compasión por estos personajes que viven en realidades paralelas o vegetan aislados del mundo, o son prisioneros de sus obsesiones. Y nos sentimos concernidos porque avizoramos que también nosotros, los lectores, estamos, más de lo que nos parece, en el borde mismo de la manía, la obsesión o de ese punto límite donde realidad y fantasía se solapan. Bueno, yo también, digamos, tengo que decir que el libro está primorosamente editado, la encuadernación, el papel, y luego también hay que hacer una mención especial a las fotografías con ese toque de claroscuros sombríos y a las citas, que siempre sugerentes, que nos introducen en el texto de cada uno de estos trazos de sombra de una manera magistral. Bueno, y termino. ¿Y cuáles son los resultados, los relatos que más me han gustado? Pues hice una primera relación después y me salían 17, ya intentando quitar y quitar y quitar. Pero digo, bueno, tengo que simplificar. A ver, vamos a ver los que más, qué más. Y entonces en una segunda selección me forcé a dejarlos en 4. Y esos 4 comento, en fin, los 4 que son. Hermanos de leche. Me ha gustado por la historia en sí y lo que, en fin, con este afán de técnica narrativa, pues me ha gustado mucho la estructura narrativa en la que 4 personajes construyen el relato encajando sus puntos de vista. Está muy bien, queda perfecto. Te vas enterando, o sea, va desvelando la historia muy poco a poco con unos y con otros, y ese pues como que
luego Pececitos me pareció enternecedor, ese anciano chapoteando en el agua de la bañera. Además la historia se cuenta desde el punto de vista de la pareja anciana, afectados, yo creo que tienen un principio de Alzheimer los dos, él más que ella. A ella luego la culpa es su hija, de que le deja ahí campar por sus respectos en la bañera, se le olvida el grifo, sale el agua, bueno, forman un pitote. Y también está desde el punto de vista de la hija, cuerda, pero la pobre que está hecha polvo de ansiedad y de, en fin, de los problemas que tiene. Luego, Amado Pulpo. No podía faltar esta historia surrealista. ¿Cómo no admirar al pulpo maravillo que consuela tan eficazmente a Talita con sus 8 brazos y además le escucha con sus ojillos abiertos? Buenísimo. Y por último, Adelfa. Por ese final que vamos conociendo intercalado en frases en negrita a medida que avanza la historia de la chica que conoce al chico por internet. Y nada más, eso es todo. Yo animo a todos los presentes a leer este libro que desafía nuestra comprensión lógica de la vida. Nada más. Buenas tardes. Es para mí un placer volver de nuevo al Acrola. Lo hice el 22 de abril del año 2018 con el sol en la Latinaja. Y fue un momento delicioso que no olvidaré, como tampoco olvidaré las palabras de Alfonso Sobrino Aparicio ante mi nerviosismo, que me dijo: imagina que estás delante de una mesa camilla y esta es tu casa. Y así me sentí yo. Quiero darle las gracias a Alfonso, primero por creer en este libro y por traerlo esta tarde de principios de otoño a la Acrola. También dar las gracias a José Jaime Meledo Granados, prologuista, psiquiatra, con quien tuve la suerte de trabajar los últimos años de su vida laboral y de quien más he aprendido de lo poco que sé de psiquiatría. Él me acompañó en la presentación que hicimos en la Casa de León el 17 de diciembre del año pasado y lo volví a hacer aquí y me hace, quiero decirlo, una tremenda ilusión porque muchas de las historias que aparecen en el libro de alguna manera las hemos vivido juntos. José Jaime, como además habéis podido comprobar, es un gran amante de la literatura, también de la música y algo muy importante que es el cultivo de la amistad. Dar las gracias a Teo, yo también tenía apuntado ese apartado de compañeros de tierra, los dos somos de León, y también compañeros de escritura. Últimamente nos hemos formado en talleres de escritura de Madrid, escritura creativa. Muchísimas gracias por tu aportación, Teo. Y gracias a Ana Sánchez por dejarse meter en este tinglado de aportarnos con su voz luz a los trazos de sombra esta tarde. Y darle las gracias a ustedes, ya que sin público no podríamos hacer este tipo de actos. Y voy a contar un poco qué son los trazos de sombra. Pues se ha dicho ya, pero son 40 relatos sobre desórdenes de la mente y el sufrimiento psíquico que estos desórdenes provocan en quienes los padecen. A través de las historias anónimas en las que se mezcla realidad y ficción, hago un recorrido por distintas patologías mentales que no se nombran porque a mí no me interesa el DSM, el diagnóstico, cómo se llama lo que le pasa al protagonista de las historias, sino que me interesa mostrar cómo se siente por dentro. Decía Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, hablando de discapacidad, que resulta sumamente injusto dejar reducir a la persona a un simple diagnóstico.
Son, como digo, 40 relatos, pero también son 40 citas y 40 fotografías del fotógrafo de las luces, de las sombras, de las superposiciones, Óscar García Bárcena, leonés también, que además de aportar, en mi opinión, un plus de calidad al libro, sirven como puerta de entrada a cada uno de los relatos. Son relatos para ser leídos de uno en uno, digeridos despacio, e incluso aconsejo abrir el libro por una página cualquiera y ponerse a leer. ¿De dónde surgen estos trazos de sombra? Pues de varias series una suma de causalidades o circunstancias. Yo escribo desde hace 22 años, me formé lo mismo que Teo en talleres de escritura creativa, donde aprendí algo de técnica y eso que para mí es mucho más importante, que es el hábito, que es la disciplina. Desde el año 2013 al año 2019 trabajé como trabajadora social en la unidad de agudos del Hospital de Gregorio Marañón. Ahora lo hago en el Centro de Salud Mental, en Salud Mental Comunitaria, en Moratalaz, Vicálvaro, y una de las constantes de mi escritura es hablar de aquello que no se habla. Lo hice con mis dos primeras publicaciones, El sol a la tinaja y otros relatos, Los cinco de Trarrey y otros cuentos que abordan el tema de la memoria histórica. Lo volví a hacer en El vuelo de Martín, tratando el tema de la infancia abandonada o de la negligencia emocional, y no podía no hacerlo en lo que veía día a día en mi trabajo. Son textos, vamos a ver que me he perdido. A ver, en el año 2017 me hice un planning. Yo funciono por esquema de lo que quiero contar. Entonces me hice un planning de los temas que creía que estaba en condiciones de tratar. Se lo presenté a Eloísa Otero, cofundadora de la revista leonesa digital Tantan Press, y le propuse publicar mes a mes uno de esos relatos. Ella aceptó esta propuesta, fue quien reclutó a Óscar García Bárcena, el fotógrafo, e iniciamos una aventura que va de febrero de 2017 con el primero de los relatos, que es Atrincherada, y concluye en septiembre del 2019 con el relato Claudicación. Ahí, en la publicación en digital, salen 30 relatos, sin embargo, en la publicación en papel hay 10 más, y es que algunos son anteriores, publicados en el propio Tantan Press, en Astorga Redacción, medio con el que colaboro habitualmente, en una revista leonesa que se llama Fake, y hay otros relatos que son posteriores. Hay dos relatos pandémicos, Pura Realidad y Una Ventana, que se publicaron al cuidado de la editorial Marciano Sonoro, donde está publicado también el vuelo de Martín y también los trazos de sombra. Y hay un relato que sale de una conversación que tuve no hace mucho con los editores, que es ese relato que se titula Dismorfofobia. Son la edición de papel, ya textos más corregidos, porque escribir, y en eso supongo que Teo me dará la razón, escribir es corregir una y otra vez y uno no acabaría nunca. Yo ahora mismo me pongo a leer algunos de los relatos y siempre encuentro alguna falla, alguna cosa que cambiaría, ¿no? Desfilan a lo largo de este libro, aunque generalmente no se nombran, distintas patologías mentales, entre las que están los delirios de persecución, el delirio de filiación, las alucinaciones auditivas o voces, el trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de personalidad, trastorno bipolar, trastorno del espectro autista, síndrome de Diógenes, síndrome de Down, la psicopatía. Hay un tema que yo trato en uno de los relatos, Flores de Hiel, que es la violencia de género, que no es una enfermedad, pero que he querido tratar en este libro.
hay relatos que tienen como fondo el tema de la soledad que produce determinados comportamientos perjudiciales para la persona. Aparece en alguno de ellos una tipología de enfermos llamados tumbaos, que un día se meten en la cama y ya no se levantan más. Aparecen adicciones como la adicción a redes, cuyas consecuencias todavía no podemos calibrar, o la adicción al alcohol. Y hay algunos relatos, sobre todo en la parte final, el hombre que tocaba las esculturas, el hombre sin sombra, de dinosaurios y elefantes, que buscan ser un guiño a la propia locura. Son relatos hilarantes, relatos muy disparatados, ¿no? Y es que yo creo que con la locura hay que intentar conciliarse, llevarse bien, y una forma de hacerlo es a través del humor. ¿Desde dónde están contados los trazos de sombra? Decía Madalena Tirado, profesora de escritura, de Teo también, que el escritor solo podía contar desde una esquina. Contar la realidad global era impensable. Yo creo que es verdad. Creo que solo podemos hablar de aquello que nos toca, nos mueve, nos conmueve. Y estos relatos están contados desde la esquina privilegiada que me permitió el hecho de trabajar en la unidad de agudos de salud mental, no desde el conocimiento científico, ya que yo no lo tengo, yo no soy psiquiatra, pero como decía José Jaime Melendo Granados, están contados desde la escucha atenta, desde la observación, desde el compromiso, desde el intento por comprender, desde el acompañamiento, a veces simplemente desde la espera. Están contados intentando meterme en la piel de los protagonistas, y utilizo sobre todo, pero esto ya lo ha mencionado Teo y ahí no quiero andar, pero sí utilizo a veces un narrador equisciente, que es un narrador pegado al protagonista, que sabe tanto como él, no más, sino simplemente ve a través de los ojos de ese protagonista. Aparecen en estos textos distintos personajes, niños, adolescentes, adultos, ancianas, más que ancianos, y los escenarios son también variados. Aparece la playa en ese hilarante relato que es Amado Pulpo, el campo, también lo ha señalado en un relato que es Hermanos de Leche, con el escenario de un palomar como telón de fondo. Aparece también la planta de psiquiatría, las consultas externas y incluso un árbol. El relato titulado Hombre Árbol pretende ser un homenaje al varón rampante de Calvino. Es un libro fascinante, pero también es una historia, yo no sé si te acuerdas, José Jaime, es una historia que de alguna manera parecida escuchamos en una sesión clínica en la planta. Todo ello para poner de relieve el sufrimiento psíquico tremendo que padece el paciente, y no solo el paciente, sino su familia, que yo creo que es quien más conoce la enfermedad que padece su familiar y la sostiene y soporta como puede. ¿Para qué están contados estos relatos? Pues por varias razones. Una de ellas es visibilizar realidades desconocidas, invisibilizadas, a veces estigmatizadas. Se define el estigma como la creencia negativa hacia el distinto que nos produce miedo, animadversión o rechazo. Es algo absolutamente cultural que se radica desde el conocimiento, desde la aceptación y desde la normalización. Creo que deberíamos de ver la enfermedad mental lo mismo que se ve en las enfermedades físicas, y creo también que hay una delgada línea que separa salud de enfermedad que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos traspasar. Cuento estos relatos también para comprender y entender otras realidades psíquicas, y al tiempo que yo las comprendo, hacérselas comprender al lector. Como decía José Jaime, no es un libro de autoayuda, no es un libro que busca soluciones, sino más bien es un libro que genera preguntas.
Yo escribí estos relatos movida por las historias que oye que necesitaba contar, y ahora que los relatos están publicados lo veo con otra distancia, y a mí, incluso las presentaciones que se van haciendo, los comentarios, a mí este libro ahora mismo me genera muchas preguntas. Escribo como válvula de escape, como liberación o como desahogo. Creo que la realidad supera la ficción, y yo escucho historias a veces tan duras en el trabajo que he necesitado ponerlas en papel para liberarme de ellas. Teo menciona el relato Adelfa. Ese relato nació de una sesión clínica en la que escuché una historia relacionada con una amnesia psicógena compatible con una práctica sadomasoquista. A mí esta historia me dejó muy inquieta, no podía dejar de pensar en ella, y me liberé de ella escribiéndola en papel. Escribo estos relatos para abrir, creo que con una cierta perspectiva social. No sé si José Jaime estará de acuerdo. La enfermedad mental, creo, yo no lo sé, que hay una parte química, pero creo también que en la enfermedad mental hay una parte social, que así como es la sociedad que tenemos, una sociedad inestable, en crisis, con mucha información, que además cambia constantemente, pero a veces con pocas comunicaciones entre nosotros, una sociedad que excluye a determinados colectivos, sin perspectivas para los más jóvenes. Creo que así también somos nosotros. Y escribí de base estos relatos con una cierta perspectiva o visión estética, o bueno, de intentar hacer una obra que tuviera un fondo literario. Por último, quiero decir que estos relatos están escritos para todo aquel que se quiera acercar a ellos. Las demandas en salud mental se han disparado, posiblemente en buena parte debido a la pandemia, hay supongo otros motivos, y se han disparado sobre todo en lo que son las demandas en infanto-juvenil, donde estamos viendo que se dan lesiones, intentos de suicidio, mucho absentismo escolar en niños, y bueno, pues de alguna manera yo necesitaba trasladar al papel estas historias desde la narrativa para intentar acercarlas a un público no profesional. Siempre termino mis intervenciones leyendo un relato, y en esta ocasión me apetece mucho leer El hombre sin sombra, que le gusta a José Jaime, y que, bueno, si me permiten, procedo a la lectura. La cita dice: cualquiera de nosotros puede ser el hombre que encuentre a su doble. Juan le entrega a un cliente un helado de pistacho cuando escucha los golpes de una llamada en la trastienda. De mala gana se dirige a esta. Tal vez no haya sido buena idea instalar un confesionario en la parte de atrás del kiosco, pero al poco de casarse empezó a echar de menos el oficio de cura y decidió que confesar un par de horitas por las tardes podía estar bien. Pero la cosa se le estaba yendo de las manos. El martes a mediodía tuvo que atender a un perro flauta que había abandonado a su perro, y anoche, casi a punto de cerrar, soportó durante más de 2 horas la perorata de un anciano que le contó cómo le ponía ver limpiar los cristales a la vecina de enfrente. Tendrá que cortar, por lo sano. Le dirá que vuelva por la tarde, si quiere, pero el hombre, arrodillado tras la ventanita trasera, le agarra la mano con fuerza. Padrecito, por favor, confiéseme. Lo mío es un caso extremo. Desde hace un par de meses noto que me pasan cosas raras. Un día iba caminando tan tranquilo cuando, al mirar hacia atrás, vi que mi sombra se quedaba rezagada. ¿Sombra? Juan pregunta, intrigado al hombre. Cada vez ponen nombres más raros a los perros. No, padre,
Sombra es la sombra que todos tenemos, usted, yo, todos, que nos sigue allá donde vamos. No le di importancia, pero cuando al día siguiente me volví a pasar, noté que tardaba unos segundos más en acoplarse y al otro lo mismo. Entonces empecé a inquietarme. Con alarma fui observando cómo cada tarde tardaba un poco más en volver. Juan cree que tiene delante de sí a un loco y que lo mejor es seguirle la corriente. ¿Que la sombra suya se le ha desprendido, dice? Sí, padre. Iba y venía y hacía lo que le daba la gana, dice el hombre con mirada bovina. Ya sé que esto que le cuento suena raro, pero es la verdad. Un día era como si nada. En cambio, por la noche se convirtió en un sinvivir. Empezó a salir. Yo la seguía, pero ella era más ágil que yo y no conseguía darle alcance. Como si jugara conmigo al escondite, se escondía tras los árboles, en los contenedores de la basura, en los camiones aparcados. Cuando, agotado de deambular por la ciudad, perdida toda esperanza de encontrarla, volvía a casa y encendía la lámpara de mi cuarto, allí estaba, pulsando conmigo el interruptor. Se me ocurrió atarla a la pata de la cama y lo hice, pero era diestra, sagaz, escurridiza como un anfibio y siempre se soltaba. ¿Y por qué cree que hacía eso la sombra? Pregunta Juan, que ha oído muchas historias en su vida, pero nunca una tan descabellada. No sé, padre, por burlarse, por venganza, porque me cogió tirria. ¿Tirria? Sí, yo soy un buen hombre que no se mete en líos. Apenas algo, no fumo, no bebo. El único vicio que tengo es jugar todas las semanas a la Bonoloto. Pero eso no es malo, digo yo. De ilusión también se vive. En cambio, ella, pérfida, víbora, intentaba, maldita sea, sacarme de mis casillas. El hombre ha elevado el tono de su voz y se inclina hacia su interlocutor. Juan cree que la cosa se le está yendo de las manos. Intentando aparentar calma, dice: yo creo que eso que le pasa no es de este ministerio, hijo. Le puedo recomendar a un profesional. No, padre, interrumpe el hombre muy serio, volviendo a su tono de voz normal. Usted me va a mandar a un loquero, y eso, se lo digo yo, es cosa de confesión. Déjeme seguir. A Juan no le queda más remedio que asentir. El hombre continúa. El caso es que mi sombra, mi maldita sombra, hacía cada vez cosas más estrafalarias. Al oscurecido se iba con otras sombras y hasta con sombros. Y a veces aparecían en mi cuarto y se ponían a danzar. 7 sombras conté una vez, que adoptaban posturas de lo más procaces. Postura Kama Sutra, postura haciendo el pino, postura de pensador, postura sacándome la lengua, postura de torero, sabiendo como sabía que detesto los toros. Es verlos en la pantalla del televisor y apagarla ipso facto. Cuando después del festín los amigos de mi sombra se iban, esta se pasaba la mañana durmiendo a pierna suelta y por la noche otra vez en danza, una tortura, oiga. Hace 3 días me la encontré colgada de una soga y al rato siguiente, hondándose de risa en un rincón. Era terrible, hacía cosas terribles, llegó a robarme. ¿Robarle? Sí, padre, las cartas de la mili y mi colección de sellos que guardaba en el baulito del escritorio también desapareció. Pensé ir a la comisaría, denunciarla, pero también pensé que nadie iba a creerme. Además, como le he dicho, soy un hombre tranquilo. Frente a la provocación, opto por permanecer impasible. Por eso, tragaba y tragaba, aunque la procesión iba por dentro. Hasta esta mañana, padre, que ya no pude contenerme más. Apareció borracha como una cuba. Empezó a insultarme. Me llamó impostor, cuando ya vio usted que la impostora es ella. Y cedollo dolido y pusilánime y gusarapo. Llegamos a las manos. Entonces la estrangulé con unas ganas. Ella se fue encogiendo, menguando, hasta acabar en el suelo del salón hecha un guiñapo. Al verla así, inerte, inexpresiva,
convertida en un charquito, muertita del todo, sentí mucho alivio. El hombre permanece unos instantes con la cabeza agacha, consternado. Luego añade con voz entrecortada: ya sé, padre, que pequé contra el 5.º mandamiento, y lo peor es que no me arrepiento. Estas, le muestran las manos extendidas, han sido las autoras del crimen. Juan piensa en la extraña historia que el hombre le acaba de contar, también en los casos tan complejos que se le están presentando últimamente. Nada que ver con los pecados que cuando era cura veía a diario dentro de la iglesia y en un confesionario de verdad, como los de infidelidades mutuas, los clásicos de onanismo o los autohurtos que últimamente se habían puesto de moda entre las ancianitas para luego emplear el dinero que decían que les había robado en el bingo o en pasteles. Peccata minuta, todos ellos, si se compara con el tremendo dolor que nota en la nueva y variopinta tipología de feligreses que acuden últimamente a la trastienda. Se da cuenta de que esta es la vida auténtica, la vida de verdad, y no sabe si está preparado para ponerle remedio. Tal vez su ambición por diversificar, haciendo las funciones de heladero, esposo y confesor a tiempo parcial, ha ido demasiado lejos. Lo analizará con calma, porque ahora debe resolver el caso que tiene delante. Hace uso una vez más de una estrategia que siempre le ha funcionado. La fe que los demás tienen en él es lo que hace que ellos mismos encuentren soluciones, sanen, se curen. Mire, a veces la sombra se marcha de nuestro lado porque nosotros cambiamos. Con el tiempo, hijo, le crecerá otra. ¿Usted cree, padre? Sin duda, no es el primer caso de sombra que se me da, miente. Solo hay que tener paciencia. La cosa suele empezar por la aparición de un dedo de sombra, luego del brazo entero, así hasta que la figura de uno se va recomponiendo. Confíe, crea y verá con sus propios ojos cómo ocurre lo que le digo. Al hombre se le ilumina el rostro. Sí, mil gracias, así lo haré. Ya sabía yo que me iba a resolver la papeleta. Le coge de las manos, se las besa. Juan va a absorberle, como ha hecho hasta ahora con otros feligreses, pero lo piensa mejor. Se ausenta y vuelve con un helado lleno a rebosar con 2 bolas, una de fresa, otra de nata. Tenga, para pasar el mal trago, y no lo piense más, y no piense más en la vieja sombra. Increíble, se dice viendo cómo la sombra se aleja. Es mediodía y hora de echar el cierre. De pronto se siente muy cansado, pero el desconcierto mayúsculo le viene cuando, al mirar el reloj, se da cuenta de que a la sombra de su mano derecha, le faltan 2 dedos. Gracias. Vuelo
nació en las entrañas y te llega el corazón. Nunca me voy a rendir nunca. Su maldita que sea la maldición que nos echaron una condición. Si alguna vez me ves caer, ocúpate por cimiento. Bueno, ya nos queda poco para que eso, ¿eh? Nos queda el diálogo con vosotros, las preguntas que queréis hacer. Si queréis hacer alguna, pues vamos a hacer. Hoy tenemos un vídeo especial, ¿eh? De León. Prieto Picudo. Prieto Picudo. Está fresquito en el frigorífico. Esperemos que esté a la temperatura idónea. A ver, ¿quién quiere abrir el... ¿Quién quiere hablar? Espera un momentito. ¿Usted se llama, por favor? Espera un momento, por favor. ¿Quién más quiere intervenir? Es que, a ver, tenemos una... A ver, la costumbre es tomar la palabra para las personas que quieran intervenir. Repartimos el tiempo. Que no quiere que se le vaya. Es que no quiero que se me vaya. Uy, sí. ¿Cuál es tu nombre? Horacio. Horacio. ¿Quién más habla? ¿Nadie más? La imagen que decías cuál era. Ah, la de la playa de San Lorenzo, de Gijón, ¿no? ¿Quién más? Ahí está. Nada más que 3 personas van a hablar. Podría ser, se ve que no se lo ha olvidado la foto. No lo pone, porque no esto es la playa de San Lorenzo de Gijón, de Podría ser, yo creo que sí. Pero vamos, esto es más para que va a cenar y no puede llevar. parece. Desde luego la barandilla es exactamente lo mismo. Yo creo que sí, no obstante se lo podemos preguntar. Es él el que sabe la ubicación de su imagen. Yo no se lo he preguntado. Me parecía una imagen muy potente para el relato de Amado Pulpo, pero desconozco el sitio. Yo creo que sí. Y por zona también. Por zona de León. Sí. La playa de... Sí. Vamos, yo creo que sí. La barandilla, desde luego, es la barandilla de la playa de San Lorenzo de León. Claro, el esquema de... Puede hablar ella con los personas. ¿Has terminado? Creo que sí. ¿Estás segura? No estoy segura porque estoy todavía asimilando toda la emoción que me ha provocado tus palabras por varias cosas. Primero porque me siento muy identificada en forma de expresar. Yo también soy trabajadora social. Creo que el tema de la salud mental, yo no he trabajado concretamente en la planta de salud mental, pero sí en un hospital. Y desde luego es algo apasionante que te marca para toda la vida. Y aunque trabajes desde otros ámbitos, yo en servicios sociales no he trabajado, ahora estoy con víctimas de terrorismo, trabajo en el ámbito de la salud muchos años y ahora estoy en el Ministerio de Interior con víctimas de terrorismo. Y en definitiva, el tema de la salud mental yo creo que en el trabajo social lo encontramos desde todos los puntos de vista porque es algo que está generalmente oculto y nuestra profesión pues se encuentra desde el punto de vista que trabajes esos puntos ocultos yo creo que cambio de las personas y sobre todo quiero expresar también de las familias, ¿no? Porque no hay individuo solo, hasta el que no lo tiene, la carencia forma parte de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, quiero agradecerte, me han llegado hondísimo todas vuestras palabras y bueno, pues tengo que leerme el libro y meditar muchísimo y me encanta el tema y me ha gustado mucho esta intervención. Gracias. Muchas gracias.
Horacio. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Sol, generalmente un escritor, cuando hace algo de narrativa no creativa, esta tiene creativa, pero con una base de desórdenes brutales, generalmente estructura el libro. ¿Este libro cómo te salió? ¿Con historias que a veces ibas tú contando o hiciste una estructura previa cuando lo vas a hacer, aunque tengas la experiencia de estas vivencias? Sí, no se me olvida, no sé dónde lo tengo, ¿no? Pero en una hoja amarilla me hice un planning de los temas que quería tratar, ¿no? Y ese fue la guía que me sirvió luego para ir desarrollando, pero sí que tenía claro que estas patologías que he mencionado las quería desarrollar, ¿no? Y tenía historias que estaban pululando en mi cabeza para poder contarlas, ¿no? Y bueno, tenía ya, fue en el año 2017 cuando me puse, sí que ya tenía un cierto bagaje y en ese momento, bueno, pues había que desarrollarlas y se fueron haciendo mes a mes, pero bajo un esquema de todos los temas que quería tratar. Luego ese esquema, algunas cosas se rompieron, ¿no? O no salieron otros relatos, ¿no? Básicamente en esas 30 historias, y como digo, hay 10 más y algunas ya estaban escritas antes y otras surgieron más tarde, cuando yo ya dejé de publicar en Tantan Press, que fue donde se publicaron, sale la pandemia y yo vi la necesidad de contar dos relatos pandémicos que están en el libro, el relato, como digo, de dismorfofobia, ¿no? Que fueron posteriores, pero sí que hay un esquema previo para tratar esos temas, pero de una forma totalmente consciente. ¿Y no hay ninguna que tú hayas creado que sea ficción, o todas tienen una base de una experiencia tuya vivida en salud mental? No, hay algunas que son independientes, que ya estaban escritas de hace mucho, ¿no? Hay una historia que es Señorita Corazón Solitario, que la integré en este libro porque me parecía que cuadraba bien, son de las finales. Dinosaurios elefantes, también hay historias, Castillos de arena, que es un diálogo entre dos personas, son historias anteriores. Gracias. David. El término salud mental es muy ambigua en un sentido porque hay diferentes grados y diferentes factores que crean esta disposición. Por ejemplo, tengo 3 en mi familia, uno es muy agresivo, otra es memoria perdida y otro tiene un sentido de humor, pero no recuerdo datos. Y puedes decir mi nombre y 2 minutos más tarde me preguntan ¿cómo te llamas? Entonces hay varios tipos o gamas de salud mental, en el sentido que se puede generalizar o los cuentos van de un aspecto específico. Sí, va de aspectos específicos. Bueno, tú has mencionado la pérdida de memoria y un relato que trata de esta, ¿no? Cada uno de ellos tratan un desorden de la mente, ¿no? Y solo cuentan eso, ¿no? Yo hago, como decía Teo, me meto a saco con una historia y cuento un momento de esa vivencia de la persona en el que uno puede entrever más cosas, ¿no? Es un relato, es algo muy corto, de una página, 2 páginas, ¿no? Y sí que trata cada uno un desorden, un desorden diferente. ¿Y qué papel juega la medicación? ¿Mejora o tiene efectos secundarios que puede complicar la situación? Bueno, yo ahí no entro en este... Quiero decir, en los relatos hay pacientes que están medicados, que no quieren medicarse, pero yo ahí no entro. Es un tema que el relato no lo permite, ¿no? Mejor no entrar. No, generalmente
medicamentos tienen efectos secundarios, pero no solo de salud mental. Es menos mal tomar un medicamento para una infección urinaria y que se te manche los calzoncillos, porque tiene una sustancia que lleva, o el medicamento antiinflamatorio que te provoca dolor de cabeza. Es decir, es muy difícil. Lo que pasa es que efectivamente eso depende del modo, del tratamiento y de la necesidad de que el paciente tenga, de que aunque tenga efectos secundarios, pueda tomar medicación que le mejora en sus aspectos mentales, que son los que tiene. Pero sí es un tema que se ha cuidado mucho antes, por ejemplo, como pasaba por ejemplo, con la gota. La gota se daba y tenía efecto cuando el paciente empezaba, pues a tener dolores. Pero, por ejemplo, un medicamento de los nuestros no era eficaz hasta que no conseguía que el enfermo se parkinsonizase. Eso era al principio. Eso se ha ido mejorando y cada vez se intenta que la situación tenga, que la medicación produzca menos efectos secundarios en los productos. Es un tema de tener cuidado. Sí, y tú los ves por la calle a algunas personas y el andar robotizado, dices, pues en Málaga, al lado de casa, hay un hospital psiquiátrico y la gente los conoce por el modo de andar, porque van muy rígidos, porque tiemblan, pero eso es algo que el profesional y el paciente tienen que tratar entre sí para ver qué es lo que quiere conseguir y si le compensa tener los efectos secundarios. Pero vamos, es un tema delicado, es muy delicado. Y pasarse con los medicamentos a veces es muy común entre nosotros y el efecto secundario es muy desagradable para el que lo sufre. El Parkinson, la situación, ya digo que cada vez menos. Y sobre todo, por ejemplo, cuando te ponen un medicamento retar, es decir, un medicamento que ya te va a durar durante 15 días, joder, cuando te lo ponen ya no te lo puedes quitar, porque si tomas por boca, quieras que no, puede al día siguiente o al otro día, pero lo tienes, es decir, que ese es un tema delicado. Sí, lo que quería decir de la gota es que cuando se cagaba el paciente era cuando estaba haciendo el efecto. Eso ha sido. Sí. Es una evidencia. ¿No? Y lo otro, yo me acuerdo de un medicamento que se llama Magictil, que era muy potente para el paciente que tenía delirios que se quedaba vacío. Es una barbaridad, porque el paciente que delira es que tiene construida su vida con el delirio. Y el delirio es lo que le da soporte, por muy mal que sea el delirio, y si se lo quitas, ¿qué le queda? Un vacío. Y el paciente queda vacío. Y era el Magictil, era tremendo en eso. Y además tenía efectos secundarios encima de películas. Eso es un tema muy delicado. Pero sí. Pero bueno, hay que el profesional que lo use, el medicamento, el psiquiatra en este caso, pues tiene que barajar los beneficios con el paciente y que sea algo compartido. Lucio. Bueno, yo el libro lógicamente no lo he leído, pero quiero decirte un poco la impresión que me has causado. Me ha dado la sensación de que cuando te planteaste el libro, te metiste antes dentro de estos personajes. Es decir, que cuando viste el problema, no aprendías un tema y luego lo transmitías dialécticamente o didácticamente, sino que te metías en esa persona. Y algo que yo he pensado muchas veces es que cuando la gente se nos acerca o nos enteramos de un problema, muchas veces damos una solución teórica cuando lo que queremos muchas veces es que nos acepten, que nos quieran, que nos comprendan, que se metan en nuestro mundo. Y quiero leer ahora el libro porque tengo la sensación de que eso que te pasó nos lo has transmitido en el libro. No solamente nos has contado historias, nos has contado el mundo interior de unas personas que a ti te ha afectado, que a ti te ha motivado
y que te ha llevado a escribirlas, pero no solamente para enseñarnos algo que ocurre por ahí, sino algo que has vivido. Sí, yo creo que efectivamente es así y además me sorprende que es ahora, como decía, cuando a mí me generan preguntas estos relatos, ¿no? Esta cuestión que yo digo, ¿y por qué estamos así? ¿Y por qué? ¿Qué hay de social o qué hay de químico? A mí estas cosas yo no me las planteaba cuando empecé a escribir, yo fue de una forma, y creo que además es así como se tiene que hacer, ¿no? Tú narras porque te nace de dentro, quieres contar algo y lo sueltas. Y luego la parte de análisis, imagino que, vamos, a mí en mi caso es posterior, ¿no? Yo tenía la